Pensaron que iba a cantar un especial, pero usted no quisiera. Damos gracias, Señor, porque es bueno estar en la casa, en su casa en este día. Yo también le doy muchas gracias al Señor por la misericordia que Él ha tenido con nosotros, por su favor inmerecido, ¿verdad? Porque Él es bueno, y Él es todopoderoso y Él es santo. Yo invito a que busquemos en nuestras Biblias la palabra del Señor en este día, y vamos a estar en 1 Corintios capítulo 2. Estamos en 1 Corintios capítulo 2, y ya con la cita seleccionada lo que vamos a hacer es vamos a orar y vamos a ir leyendo según vayamos desarrollando el estudio en esta noche. Oramos. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y exaltamos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tus misericordias, gracias por tu amor, gracias porque no merecemos tu favor, pero tú nos has amado con amor eterno. Te damos las gracias, Señor, porque la salvación no es un mérito humano, sino, Señor, que es un mérito tuyo, porque tú nos has amado, tú te acercaste a nosotros, tú enviaste a tu Hijo cuando éramos pecadores, y tú has tenido misericordia de nosotros y sigues obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esto. Así que nos encomendamos a tu gracia en esta hora, pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe, me use, Señor, como un vaso de barro que soy, y que tu palabra pueda ser comprendida, que tú nos ayudes a entenderla y que tú nos ayudes también a vivirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, al final del capítulo 1 de Primera a los Corintios, el apóstol recuerda a los hermanos de Corintios que el llamado de ellos, el llamado de Dios a sus vidas, no era un llamado basado en ningún mérito que ellos tuvieran. Dios no los salvó porque ellos eran sabios en la carne, ni porque ellos eran poderosos, ni porque ellos eran nobles, sino más bien lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y aquellos necios, débiles, viles y menospreciados, entre paréntesis, nosotros, al creer en Jesucristo, ahora el Señor nos ha dado su sabiduría, nos ha justificado para con Dios, nos ha hecho santos delante de Él, no por nuestros méritos. Él nos ve santos, no porque lo merecemos, no porque somos perfectos, sino porque Cristo murió en sustitución nuestra, en nuestro lugar. También hemos sido rescatados, hemos sido redimidos y hemos sido hechos hijos de Dios. No hay nobleza más grande que esa, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro decía en 1 Pedro capítulo 2 que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Esta es la nobleza que recibimos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y como todo es de Él y no es por mérito propio, entonces toda la gloria ¿de quién es? Es del Señor. Toda la gloria es de Él. Bueno, el capítulo 2 habla acerca de la sabiduría de Dios y en qué consiste esta sabiduría, y contrasta la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría viene de saber. La sabiduría es conocer y aplicar lo conocido, es el conocimiento y la aplicación del mismo, ¿no? Hay personas que son muy inteligentes, tienen mucho conocimiento y se graban rápido las cosas y no se les olvida las cosas. A eso yo le llamo inteligencia. Pero poder aplicar ese conocimiento a la práctica, llevarlo a la práctica, es sabiduría. Pero existe una sabiduría humana o carnal y existe una sabiduría divina, una sabiduría que viene de Dios, y son diferentes. La sabiduría humana está limitada al conocimiento humano y la sabiduría divina es de Dios. La sabiduría humana, al ser limitada, aun si se pone toda junta en una sola canasta, sigue siendo muy limitada. En este día hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Y se ha dicho, bueno, la inteligencia artificial ha llegado a pasar al lugar primero de la inteligencia en el mundo. Se habla de que la inteligencia artificial ha ocupado el lugar de la inteligencia humana. Bueno, en realidad es inteligencia humana que ha sido colectada y puesta en bases de datos
por mucho tiempo y lo que tenemos hoy es esa recolección de información de todos los tiempos y de todas las ramas del saber. La podemos tener en un teléfono, la podemos tener en una computadora, le podemos hacer preguntas, pero no es más que sabiduría humana, muy limitada, ¿no? Muy limitada, ínfima, comparada con la sabiduría del Creador, ¿no? Del Creador. Ahora, si estamos hablando de sabiduría, vamos a preguntar a la gente que sabe, ¿no? Vamos a hablar con el hombre más sabio de este mundo, aparte del Señor Jesucristo. El hombre más sabio que ha dado en la historia es el rey Salomón. Y el rey Salomón dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para ser sabio, primero tienes que temer a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que una persona pudiera ser muy inteligente, pudiera tener mucha sabiduría humana, pero si no teme a Jehová, no es en realidad sabio, porque no tiene la sabiduría que más importa. También el propio rey Salomón en Eclesiastés 12:13, terminando su libro de Eclesiastés, su predicación, él dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fíjense que tal vez pensábamos que saber mucha matemática, saber mucha física, mucha química, hacer lo que sea, saber lo que podamos saber en esta tierra era lo mejor, pero no. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo le invito a que busquemos también, podemos llamar a un hombre que es posible que haya sido el segundo más sabio del mundo, posiblemente. Y estoy hablando del profeta Daniel. El profeta Daniel. En Daniel capítulo 2 sucede algo muy interesante. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor era un rey nuevo, era un rey joven, era el segundo año de su reinado. No tenía mucha experiencia como rey, pero tiene un sueño que le turba la mente, este rey. Este fue un rey muy famoso, fue un rey que hizo grandes obras, era un rey que estaba guiando el imperio mundial más grande de la historia y el primer imperio mundial grande de la historia, este rey Nabucodonosor. Y este rey tuvo un sueño y le turbó el alma el sueño. Se levantó por la mañana y dijo: yo quiero la interpretación de este sueño. Pero no dijo cuál era el sueño. Entonces mandó a buscar a todos los sabios, a todos los magos, a todos los especialistas, a todos los científicos, todos los astrónomos, todo el mundo, venga para acá. Lo reunió y le dijo: tuve un sueño. Quiero que me digan qué significa ese sueño. Ustedes son los más sabios del mundo. Obviamente tenía la gente más sabia del mundo, porque era el líder del imperio más grande del mundo. Y la gente le dijeron: claro, podemos ayudarte. Solamente dinos qué soñaste y nosotros te vamos a decir la interpretación. Y él dijo: si ustedes son sabios de verdad, díganme que yo soñé y díganme entonces qué significa el sueño que yo soñé. Todos esos sabios se turbaron y dijeron: bueno, no hay nadie en el mundo que tenga la sabiduría para poder hacer eso. Bueno, el rey da una orden de matar a todos los sabios y a todos esos líderes, y entre ese grupo habían unos jóvenes que habían sido traídos de la conquista a Jerusalén, y estaba Daniel y sus amigos. Y cuando Daniel escucha que los iban a matar, se turbó, habló con el hombre que estaba encargado, con el oficial que estaba encargado, y dice: no, vamos a hablar, déjame hablar con Dios. Habló con sus amigos y le dijo: vamos a pedir oración. De hecho, si hay alguien aquí que necesita sabiduría, lo que tiene que hacer es eso. Es hablar con Dios e invitar a otras personas a hablar con Dios para que Dios dé sabiduría. Bueno, esa noche Daniel tuvo un sueño, tuvo una revelación del Señor. Y en esa revelación del Señor, el Señor le muestra qué significaba el sueño. Y estamos hablando de una sabiduría que ninguno de los sabios del mundo pudo entender. Pero hay alguien que sabe todas las cosas y que sabe lo que el rey soñó, porque mandó el sueño al rey. Y sabe esa interpretación, y esa es la sabiduría divina. En Daniel capítulo 2, versículo 20,
Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Estamos hablando de un hombre que después de este evento fue puesto por el líder más importante del mundo como el principal, el jefe de la cátedra de los sabios del mundo. Ahora, ¿qué nos enseña entonces Corintio acerca de esa sabiduría de Dios, de esa sabiduría verdadera, que es muy, muy elevada por encima de la sabiduría humana? Nos dice que la sabiduría de Dios se recibe al creer la palabra de la cruz. Mire eso. La sabiduría humana se recibe al creer la palabra de la cruz. Dice así que capítulo 2, verso 1 al 5 de 1 Corintios. 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría divina, la sabiduría de Dios, la más importante de este mundo, se recibe al creer la palabra de la cruz, la palabra que es locura al mundo. El apóstol Pablo fue a Corinto con un solo mensaje, y el mensaje era claro: el Evangelio de Jesucristo. No fue con elocuencia, ¿verdad?, como los griegos. Mientras él estaba predicando el mensaje del Evangelio aquí, a 50 millas estaban los filósofos griegos discutiendo en el Areópago día tras día y tras día a ver quién era más sabio. Pero él, sin embargo, aquí estaba en Corinto, 50 millas de distancia, predicando un evangelio, predicando una buena noticia, diciendo que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el mensaje, un mensaje sencillo. No fue con una gran elocuencia, no fue con magia, que se usaba mucho en ese tiempo para persuadir a la gente, para llamar la atención. No fue con un gran espectáculo, no fue con una obra de teatro de la comedia griega, no, sino que fue con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Y las almas de personas que estaban hundidas en pecado, de personas que adoraban en los templos paganos, de personas que estaban hundidas en la perversión sexual, fueron rescatadas y fueron convertidos en sabios siendo débiles, en fuertes siendo débiles. Los viles y los menospreciados fueron perdonados y fueron llamados hijos de Dios en la ciudad de Corinto. El apóstol posible que haya con miedo, dice que fue con miedo, fue con temblor, fue con miedo. Enfrentarse a esa ciudad tan grande, ¿no? Sabemos que el apóstol había sido apedreado en Listra. No era fácil ser apóstol, era muy difícil, un trabajo muy peligroso. No había una sola ciudad en la cual no se había formado un disturbio, y no había una sola ciudad en la cual él no había tenido que salir huyendo. Entonces, llegar a esta ciudad tan inmensa, el hombre iba con miedo. Él lo dijo. Pero ¿sabes qué? El mensaje que llegó fue suficiente para que muchas personas creyeran en el Señor Jesucristo. Dios le había dicho: no tengas miedo, porque ahí yo tengo mucho pueblo. No te imaginas con esto. El mensaje del Evangelio es poder de Dios. El apóstol dijo en Romanos 1, 16, 17: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, como está escrito, ¿verdad? Y ese mensaje es suficiente para transformar la vida, para darnos la sabiduría de Dios y para recibir el poder de Dios. Hay un gran peligro cuando nosotros no entendemos la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Hay un mito de afuera, ¿verdad? El mito es que la sabiduría humana y la fe son opuestas. Si tú eres sabio, tú no puedes ser cristiano. Ese es el mito, ¿verdad? Y nuestros jóvenes en las universidades, nuestros jóvenes en todos los niveles, se les cuestiona la fe. ¿Cómo es posible que tú seas inteligente si tú crees en el mito de la fe? No, la fe no es un mito.
No hay una contradicción. Y después vamos a ver un poquitico acerca de eso. Pero sabe que a través de la historia, muchos cristianos, muchos eruditos han sido intimidados por la filosofía del mundo y por la sabiduría del mundo. Y al ser intimidados han rebajado el mensaje del Evangelio, han transformado el mensaje del Evangelio para que no sea criticado. Eso pasa en el día de hoy. Yo recuerdo una vez que alguien me puso en mi mano una Biblia. Cuando yo abrí la Biblia, las primeras páginas, antes de que empezara el Génesis, las primeras páginas explicaban la teoría de la evolución. ¿Por qué? Esa es una Biblia que hay en toda Latinoamérica, hay miles y miles de copias de esa Biblia. ¿Por qué? O porque había que aceptar la teoría de la evolución porque estaba bajo la sombrilla de ciencia. Entonces sabemos que no es ciencia. No es ciencia porque no se puede demostrar científicamente. No es ciencia porque no se puede repetir en un laboratorio. No es ciencia. Es filosofía. ¿Verdad? Pero 2 Timoteo capítulo 1 verso 8, mira lo que dice el apóstol Pablo. 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de la cruz de Cristo. No te avergüences de decir que Dios envió a su Hijo para morir por ti. No te avergüences de decir eso. Ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio es la verdadera sabiduría de Dios. Y no consiste en palabras persuasivas, no consiste en psicología, sino en la obra y el poder del Espíritu Santo. Es triste esto, pero hay lugares donde se está enseñando a los jóvenes que van al seminario, a esos jóvenes que van a prepararse para poder exponer la palabra del Señor, se les está enseñando psicología para que ellos puedan dominar las masas. Hay lugares donde se ha sustituido, según he escuchado, la homilética por la comunicación social. El Evangelio de Dios es poder de Dios. Y lo que tiene que saber una persona que exponga la palabra de Dios no es las reacciones de la gente ni determinar qué cara puso la hermana para saber lo que está pensando. Lo que necesitamos es saber lo que dice la palabra de Dios para exponerla con verdad, porque ella es la que tiene el poder para transformar las vidas. Ella es la que tiene el poder para transformar las vidas. Dice el verso 4 y 5: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que el Evangelio sea un mensaje poderoso no significa que todos van a estar de acuerdo con el mensaje del Evangelio. Es un mensaje poderoso y está demostrado. Donde quiera que sea predicado, la palabra no vuelve vacía. Donde quiera que sea predicado, cuando el apóstol Pablo se paró frente a los filósofos más grandes de la historia, en el Areópago de Atenas, y predicó el Evangelio, había un líder del Areópago llamado Dionisio que creyó en el Señor Jesucristo. La palabra fue suficientemente poderosa para transformar la vida de ese hombre. Entonces, es poderosa, pero no todos van a creer en ella. No todos van a creer en ella. Mira el verso 14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, si nuestro espíritu está muerto por cuenta del pecado, estamos separados de Dios y no podemos percibir las cosas espirituales, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y recibimos el Espíritu Santo de Dios solamente cuando creemos en el Evangelio. ¿Entendemos? La sabiduría humana y el mensaje del Evangelio, la sabiduría divina y el mensaje del Evangelio, las cosas del Espíritu de Dios son locura a la sabiduría humana. Fíjense esto. Dime si esto no es locura a la mente humana, natural. La concepción virginal. ¿Puede ser demostrada científicamente la concepción virginal? ¿Puede una virgen dar a luz en una relación sexual?
Humanamente es imposible, humanamente es locura. Dile eso al mejor ginecostetra del mundo y se va a reír delante de ti, si no cree en el Señor Jesucristo. Es locura. La encarnación del Hijo de Dios, que Dios tenga un hijo, el Creador tenga un hijo y que ese hijo venga a formarse en el vientre de una mujer, venga a hacerse carne, venga a hacerse uno de nosotros, cuando sabemos que la carne es débil. Es locura al mundo. La santidad de Cristo, si decimos que Cristo fue un hombre que nunca pecó, que fue 100% perfecto, en la mente humana no cabe que exista un hombre que nunca dijo una mentira, que existe un hombre que nunca pensó algo malo, porque es que todos los hombres que nosotros conocemos, todos los que miramos con nuestros ojos, aunque los pongamos en un pedestal, son pecadores. Todos han pecado, todos han mentido, todos han fallado, todos. Según la sabiduría humana, la resurrección de Cristo es imposible. Humanamente, el ser humano no cree que alguien se haya levantado a los muertos. Y es cómico escuchar las teorías que dicen las personas sobre la resurrección de Cristo. No, en realidad no estaba muerto, estaba medio dormido, cayó en un estado de hipnosis, cayó en no sé qué más. Todas las explicaciones para tratar de demostrar de que es imposible que una persona se levante a los muertos. Todos sabemos que una persona que pasara por un proceso de crucifixión no sobreviviría. El poder del pecado sobre el pecado y la muerte. Cuando hablamos de esto a la gente, un poder para vencer nuestros propios deseos. Eso es locura. Un poder para vencer la muerte, que vamos a vivir para siempre. El mundo lo ve como la cura. Todas estas cosas que componen el Evangelio son una locura a la sabiduría humana. No se pueden entender por medio de la sabiduría humana. No se pueden explicar por medio de la sabiduría humana. Pero quien las cree, haya que es cierto y haya la sabiduría divina, porque haya a Dios. Entonces se recibe la sabiduría divina por la fe. No por la lógica, no por la observación, sino por medio de la fe. Y esta fe transforma nuestra vida. Y es por esta fe que somos justificados. Y es por esta fe que recibimos el Espíritu Santo. Y es por esta fe que somos adoptados. Sí. Dios no es una molécula. Dios no es biológico. ¿Verdad? Dios no es un campo magnético. Yo no puedo llevarlo a un laboratorio, yo no puedo mirarlo por un microscopio, ni tampoco puedo mirarlo por un telescopio. No, Dios es espíritu. Entonces, para la próxima vez que alguien te diga, demuéstrame que Dios existe, le debes decir esto: bueno, demuéstrame que Dios no existe. Porque si tú crees que Dios no existe porque tú no tienes cómo demostrar, tampoco puedes demostrar que no existe. No te puedo demostrar por la matemática que Dios existe. No te puedo demostrar por la biología que Dios existe. No te puedo demostrar por la física que Dios existe. Ahora te puedo demostrar, la lógica enseña que si tú ves una cosa, si tú ves un orden, como decía el profesor de filosofía, si tú llegas a una isla y ves 10 árboles a 100 pies de distancia o 100 metros de distancia uno del otro, ¿cuál es tu conclusión lógica? Qué inteligentes fueron esos pajaritos para soltar esa semilla a 100 metros de distancia en línea recta. No, obviamente, tú sabes que hubo un orden, tú sabes que hubo un creador, sabes que hubo un diseñador. Pero yo no te puedo demostrar científicamente la existencia de Dios, porque Dios no es materia. Y la física trata con la materia. No te puedo demostrar a Dios con mis ojos, porque mis ojos son físicos y ven cosas materiales. No te puedo demostrar la cantidad de ángeles que hay en este lugar, ni lo sé tampoco, porque no puedo verlo con mis ojos físicos. Pero tampoco puedes demostrar que Dios no existe. La verdad y el misterio de Dios nada tiene que ver con la sabiduría humana. Hay personas necias, muy necias, que han negado a Dios toda la vida y han muerto negando a Dios. Y hay personas necias, muy necias, que han creído en la palabra del Evangelio y han recibido la sabiduría divina y hoy están en la presencia de Dios.
Y hay personas muy sabias, que han creído en el Señor Jesucristo, y hay personas muy sabias con sabiduría humana que han negado el Señor Jesucristo. Te voy a poner un ejemplo claro de nuestros tiempos. Dos personajes más o menos con 80 años, nacieron en la misma década, viven en la misma ciudad y trabajan en la misma universidad. El primero es el doctor John Lennox. El doctor John Lennox es un famoso matemático, es uno de los matemáticos más importantes del mundo y es un profesor de Oxford. Es un hombre con una sabiduría increíble y reconocido mundialmente por su matemática. El doctor Lennox es un cristiano devoto. Es una persona que en todo lugar donde llega habla de lo que Cristo ha hecho en su vida. En la misma universidad te encuentras a otro hombre, al doctor Richard Dawkins, que es un biólogo de la evolución, y él niega a Dios, y aunque debiera estar hablando de los insectos, de lo que habla todo el tiempo es tratar de negar que Dios existe, como si Dios fuera un organismo biológico. Ahí tienes dos personas que nacieron en la misma década, viven en la misma ciudad, hablan el mismo idioma, trabajan en la misma universidad, enseñan en la misma universidad, sumamente capacitados en la sabiduría humana, pero uno de ellos encontró la sabiduría divina y ha transformado su vida y da testimonio de ella. Entonces es un mito del mundo que los verdaderos sabios niegan el Evangelio. Es un mito. En el mundo académico hay cientos de personas muy sabias en todas las ramas del saber humano que han creído la verdad de la sabiduría divina. Y hay también muchos necios que han negado la sabiduría divina. Y otros que la han creído han sido transformados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que nos dice este pasaje también, en segundo lugar, es que la sabiduría de Dios es un misterio. Es un misterio. Se recibe por fe y es un misterio. Vamos al verso 6 al 9. 1 Corintios 2, 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hablamos la sabiduría de Dios en misterio, un misterio que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo y que ha revelado por medio del Señor Jesucristo. La sabiduría de Dios es Jesucristo y su obra de amor. Y este es el gran misterio del que hablaron los profetas, que no llegaron a entenderlo a cabalidad, pero hablaron de él. En primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Dice el apóstol Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué misterio tan grande? ¿Quién iba a decirlo? Que Dios iba a ser carne, se iba a ser humano, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¡Qué misterio! Que también a los gentiles llegara esto. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es un gran misterio. Un gran misterio. Si seguimos la línea de la redención en toda la Biblia, nos damos cuenta que Dios ha revelado esta verdad y este misterio de una manera progresiva. Y fue completamente revelado por medio de la obra del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Pensemos en lo que dijeron los profetas. Cuando miramos, por ejemplo, el Salmo 22 de David. El Salmo 22 de David comienza con las palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si tú sigues leyendo el Salmo, te das cuenta que hubo cosas que se dicen en el Salmo que pasaron en la cruz. El misterio de que el Hijo de Dios iba a morir ya había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero voy a especular, ¿ok? No lo dice la Biblia.
Yo estoy seguro que David no entendió esto. Estoy seguro que no entendió esto. Porque fue un misterio revelado y fue revelado por medio del Señor Jesucristo, a través del Señor Jesucristo. Piensa en el profeta Isaías, en Isaías capítulo 53. Cuando nos habla del siervo sufriente, de cómo el Mesías tenía que morir por nuestros pecados. Estoy seguro que no entendió esto. Los judíos no lo entendían. Recuerda el eunuco que venía, que era un judío prosélito, era un discípulo judío que venía de Etiopía a celebrar una fiesta en Jerusalén. Cuando iba regresando, iba leyendo Isaías 53, dice: ¿de quién dice esto profeta? ¿De sí mismo o de otro? ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. Era un misterio que el Hijo de Dios viniera a hacerse hombre y morir por el hombre para redimir al hombre. En la carta a los Efesios, la iglesia es mencionada como un misterio. Es un gran misterio que nosotros los gentiles, los que vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, hayamos alcanzado la salvación de Dios. Había sido anunciado en el antiguo pacto: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, pero no había sido entendido hasta el Nuevo Testamento. Era un misterio que el Mesías muriera y fuera resucitado, siendo el primero en levantarse con un cuerpo glorificado y ascender a los cielos a la diestra del Padre hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Es un misterio cuando Él regrese. Es un misterio cómo nuestros cuerpos van a resucitar de los muertos. Es un misterio cómo nosotros vamos a unirnos con Él en el aire. Es un misterio. Pero ese misterio es parte de la sabiduría divina y se recibe por la fe. Esta verdad transformadora, si nosotros la creemos por medio de la obra del Espíritu Santo, transforma nuestras vidas, transforma completamente nuestras vidas. Conozco a un hermano, quizás está mirando este video, que por muchos años fue un profesor de física nuclear en la universidad. Un hombre muy preparado y un hombre muy inteligente, pero fue completamente ateo, por muchos años completamente ateo. Su hija de 19 años tenía una condición en su corazón médica difícil, y él amaba mucho a su hija, y su hija le dice: papá, yo quiero que me acompañes a la iglesia, lo único que te pido es que me acompañes a la iglesia. Siendo un hombre tan ateo, él no tenía ningún deseo de ir a la iglesia, él no tenía ningún deseo de buscar a Dios, pero quiso cumplir el deseo de su hija, y fue a la iglesia y escuchó la verdad del Evangelio. Y aquella persona tan inteligente rindió su vida al Señor Jesucristo, y su hija partió con el Señor. Pero la verdad del Evangelio transformó su vida. Ya no importaba los átomos, ya no importaba todo lo otro. Ahora lo que más importaba en la vida era: Cristo murió por mí para darme vida, murió por mi hija, y mi hija está en la presencia de Cristo, y yo tengo esperanza aunque ella se haya ido. Cuando creemos la verdad del Evangelio y recibimos la sabiduría de Dios, toda la otra sabiduría se queda muy por debajo. Y por eso es que estamos aquí esta tarde. Por eso es que estamos aquí esta tarde. Por eso es que venimos a darle gloria al Señor. Por eso es que el hermano Eduardo canta y exalta al Señor. Porque él ha creído en la sabiduría de Dios, ha creído en el Evangelio, ¿verdad? Y tiene sentido para su vida. Él está convencido. No porque nadie le abrió un huequito por aquí y otro por aquí, y le echó agua por aquí y lo lavó por aquí. No, no es eso. En esta iglesia no lavamos cerebros, no se lavan los cerebros. Se lavan almas con la sangre de Jesucristo. Es lo que se hace. La sabiduría de Dios, para terminar, es revelada por medio del Espíritu Santo. No es un mito que creó un pastor y que lo inventó un pastor en el siglo III. No es eso. Es una verdad, un misterio que revela el Espíritu Santo de Dios a aquella persona que cree. Primero Corintios capítulo 2, versos 10 al 13.
Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto que nosotros estamos hablando, esto que yo estoy predicando hoy, el mensaje del Evangelio, no es nada de la sabiduría humana. No lo inventó un monje en el primer siglo. Esto no lo inventaron 4 judíos que estaban hablando, ¿verdad?, en la mesa de la Pascua. Esto es del Espíritu Santo de Dios, es la revelación del Espíritu Santo de Dios, quien conoce todas las cosas de Dios. La obra de revelar este misterio no es de hombres, sino del Espíritu Santo de Dios, porque Él es Dios y Él conoce todas las cosas de Dios. El Evangelio es la historia de Dios. Es la historia de Dios. Como dijo el teólogo Jairo Reyes, Dios no es parte de nuestra historia. Nosotros somos parte de la historia de Dios. El Evangelio es la historia de Dios. Y si creemos en esta historia, somos parte de su historia. Es el testimonio de su amor y de su poder. ¿Y quién puede conocer esta historia sino el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién reveló esta palabra? ¿Un pastor? No, el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién formó el embrión de Jesucristo en el vientre de María? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién guió al Señor Jesucristo en su ministerio? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién levantó al Señor Jesucristo de los muertos? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién entra en la vida del creyente y le transforma? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta es la historia del Espíritu Santo de Dios. El libro de los Hechos tiene un título que dice, vamos a buscarlo. Hechos 0, el principio del libro de los Hechos. Mira, mi Biblia dice solamente Hechos, pero tal vez en la de ustedes dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? O los Hechos de los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, o algo así. Mira, déjame decirte algo. Más que Hechos de los Apóstoles, coincido con aquellos que han dicho que ese libro debió llamarse Hechos del Espíritu Santo de Dios. Te invito a que, si pueden leer el libro de los Hechos, también lo pueden leer en un audiolibro o ponerlo en YouTube y escucharlo todo, ¿verdad? En unas horas nada más tú lo lees. Más de horas ya tú lees el libro de los Hechos completo, tú lo escuchas. Escúchalo y tú te das cuenta. Y cada vez que te escuches el Espíritu Santo, para o reflexiona. Tú te vas a dar cuenta que desde el propio principio, de hecho, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Todo el tiempo es el Espíritu Santo guiando. Pablo queriendo ir allá, el Espíritu Santo, no, allá no, ve aquí. El Espíritu Santo dándole poder, el Espíritu Santo moviendo, el Espíritu Santo tocando los corazones, abriendo los corazones, el Espíritu Santo, todo el tiempo el Espíritu Santo. Al creer en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo y somos parte de su historia. Y es el Espíritu Santo quien nos revela la sabiduría de Dios. ¿No es esa una tremenda noticia? Es una buena noticia, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y si yo tengo falta de sabiduría, voy a la oración y le pido al Señor que me dé sabiduría y el Señor me la da. Ahora no importa cuán necio yo sea, no importa cuán vil y menospreciado, no importa. Si el Espíritu de Dios está en mí, Él me revela la sabiduría de Dios. Es por eso que tú te encuentras a personas que tal vez nunca aprendieron a leer ni escribir, pero han creído el mensaje del Evangelio y viven en victoria. Viven en victoria en cada área de su vida. ¿Quién le dio esa sabiduría? ¿Cómo lo hace? Bueno, el Espíritu Santo
de Dios. Él convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Él revela a los hombres la verdad de este misterio del Evangelio, los capacita para creer. Y esta gran verdad que humanamente hablando pareciera una locura, la podemos entender y recibir por medio del Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. Termino con Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, un hombre muy sabio se acerca al Señor Jesucristo, y estoy hablando de Nicodemo, este doctor de la ley, este maestro de la ley, este especialista, un hombre muy sabio, muy inteligente, un especialista en la ley, un gran abogado. Se acerca al Señor Jesucristo y quiero que escuchen lo que le dice el Señor. Juan 3, del 5 al 8. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿De qué está hablando el Señor? Nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. Y ese nacimiento se logra por agua y espíritu. El agua es otra forma de decir arrepentimiento, porque los judíos se arrepentían de sus pecados cuando iban a las aguas del bautismo, y el bautismo es bautismo de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, el agua, tiene que ver con arrepentimiento. A menos que te arrepientas y reconozcas al Señor y creas en Él, no vas a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y si no recibes el Espíritu Santo de Dios, no eres un hijo de Dios, dice la palabra. Entonces, cuando te arrepientes de tus pecados y recibes al Señor, recibes el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios transforma tu vida. Naces como una criatura espiritual. Tu sabiduría ya no va a ser solamente la sabiduría humana. Que no es que no tenga un valor la sabiduría humana. Puede tener un valor la sabiduría humana. Pero en cuanto a tu relación con Dios, en cuanto a las cosas más importantes y eternas, no tiene ninguna trascendencia. Pero cuando crees en el Señor Jesucristo y recibes el Espíritu Santo de Dios, tu sabiduría no va a ser la sabiduría humana, va a ser la sabiduría divina. Una sabiduría que te transforma día a día. La pregunta es si tú has nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo. Si has nacido del agua y del Espíritu. Si te has arrepentido de tus pecados y le has pedido perdón al Señor por tus pecados y le has entregado tu vida. Esa es la pregunta. La pregunta es si has recibido la sabiduría y el poder de Dios. Si has creído este mensaje del Evangelio. Que el mundo entero llama locura, pero tú has creído. Y tú sabes que hay algo. Tú sabes que Dios te guió. Tú sabes que el Espíritu te guió a esta verdad. Es esa sabiduría de Dios evidente en tu vida. La forma en la que tú vives diariamente da testimonio de la sabiduría divina. Es el poder de Dios evidente en tu vida. Si ese es el caso, hay uno solo que merece la gloria. Y ese es el punto del apóstol. Solamente Dios merece la gloria. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor y por tu poder. Te damos las gracias porque tú eres todopoderoso. Te damos las gracias porque tú eres santo y digno. Termino como comencé. Gracias porque no merecemos tu favor. Gracias porque en nuestra necedad cometemos errores. En nuestra necedad te fallamos. En nuestra necedad pensamos lo que no tenemos que pensar, o decimos lo que no tenemos que decir, o hacemos lo que no tenemos que hacer. Pero estamos aquí en esta hora para darte gloria y darte honra. Y estamos aquí en este lugar para pedir de ti tu sabiduría. Necesitamos ver con ojos espirituales, oír con oídos espirituales, entender las cosas espiritualmente. Danos el discernimiento para saber la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira.
Danos la claridad y el entendimiento para saber cuál es tu voluntad, qué tú quieres que hagamos en cada área de nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan honrar tu nombre y no ser un obstáculo a aquellos que nos rodean. Nos encomendamos ante ti y te damos gracias por el poder de tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.